ustedes están conectados desde el teléfono, aparte en el tiempo se supone que están estudiando, entonces no reciben llamadas. Si reciben una llamada y el micrófono y están conectados vía Zoom, el micrófono se va a activar y todos vamos a oír su llamada. Es que es del trabajo, sí, pero están estudiando. Entonces, por favor, bueno, por favor vamos a ir directamente al módulo 4 del programa y a la Constitución Política de la República de Guatemala. Quisiera, por favor, que todos ahí en sus casas se ubiquen en el módulo 4 del programa, el cual se denomina Administración Pública Regional y Local en Guatemala. Específicamente hace referencia a la regionalización, la descentralización y la desconcentración de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Para el efecto, quisiera que nos vayamos a nuestra Constitución y nos ubiquemos, por favor, en el artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece lo referente a la división administrativa. Hasta antes de Semana Santa estuvimos básicamente concentrados en todo lo referente a las entidades autónomas y descentralizadas, básicamente en aquellas entidades de control político y de control jurídico. Estos órganos de control jurídico y político, como la Contraloría General de Cuentas, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, entre otras instituciones que forman parte naturalmente de la institucionalidad guatemalteca y de lo que para el efecto establece nuestra Constitución. Nos vamos a concentrar ahora en entender cómo funciona el Estado, ya no solo desde el nivel central, porque ya en el nivel central hemos estudiado su organización a nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sino que nos vamos a concentrar básicamente en lo referente a lo que establece la Constitución en relación a cómo el poder sale de lo central hacia lo local y cómo las decisiones que se toman en el nivel central deben ser alimentadas de lo que sucede en el nivel local. Bueno, vamos entonces a la Constitución, artículo 224 de la Constitución. Por favor, ustedes llevan en casa la lectura conmigo. Artículo 224, división administrativa. Quiero hacer un paréntesis en esto, por favor, si durante la exposición van teniendo alguna inquietud, alguna duda, como siempre, por favor, la van anotando. Yo voy antes de terminar la clase, a terminarla 10 minutos antes, y ahí van a usar la opción de levantar la mano para poder hacer todas sus consultas. Entonces, artículo 224 constitucional, división administrativa. Por favor, llevemos la lectura en casa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. ¿Sí? Aquí ya está establecida la forma en que se va a organizar el Estado. Entonces dice el territorio particularmente, el territorio de la República se va a dividir para efectos de qué? De su administración en departamentos y a su vez estos en municipios. Dice el siguiente párrafo, la administración será descentralizada y subrayemos por favor la palabra descentralizada. Dice, y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Este artículo no regula cuántas regiones, me voy a adelantar, son 8 regiones, pero sí establece que cada región podrá estar integrada por uno o más departamentos. Naturalmente, al ser 22 departamentos y al ser 8 regiones, evidentemente están organizadas cada una de estas regiones en varias o integradas de varios departamentos, exceptuando una región en lo particular. Pero bueno, el tema del artículo 224 constitucional regula también lo referente a los criterios. Este artículo no enumera cuáles son esas regiones ni cuántas. Hay una ley específica que lo va a regular y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, la norma ordinaria. Nos interesa hoy tener clara la norma constitucional para luego pues empatarla con la norma ordinaria.
La norma constitucional establece en el 224 que la administración será descentralizada y les dije que subrayaran la palabra descentralizada porque vamos a ver algunas anotaciones también de carácter doctrinario referente a la palabra descentralización. No es lo mismo. Básicamente, la descentralización hace referencia a la manera por medio de la cual la administración pública va a ir creando procedimientos para que la toma de decisiones que se hace usualmente en el nivel central pueda alimentarse desde el nivel local, que las decisiones de la administración pública se tomen incluso en el nivel local. Entonces, dice que la administración del Estado va a ser descentralizada y que para el efecto se van a establecer regiones. La ley, una norma ordinaria específicamente es la que va a regular esta parte. Dice que van a estar establecidas en regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales. Con criterios económicos, sociales y culturales, dice que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Eventualmente yo pudiera preguntarles cuáles son los criterios que la Constitución establece para la creación de las regiones y entonces ustedes me van a decir el criterio económico, el criterio social, el criterio cultural y el fundamento legal es el artículo 224 de la Constitución. ¿Con qué objeto? Yo pudiera preguntar también, ¿con qué objeto se establecen estas regiones? Para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país, artículo 224, por ejemplo. Dice además el 224, sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios. Y ojo con esto, o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia a la autonomía municipal, la importancia de la autonomía municipal, es decir, la forma por medio de la cual la Constitución le otorga a los gobiernos municipales esa facultad para poder autogobernarse, por supuesto en el marco de lo que establecen las normas constitucionales, de lo que establecen las normas ordinarias. Pero básicamente ese gobierno local es clave y la Constitución defiende esa autonomía municipal. Por lo tanto, el Congreso, y aquí cabe una pregunta muy interesante, porque si yo les preguntara, ¿se puede modificar la Constitución? La respuesta es sí, pero para modificar la Constitución se requiere un procedimiento específico. ¿Verdad? De hecho, estamos en esta parte, artículo 224, no estamos en la parte dogmática de la Constitución, sino estamos básicamente, ya se superó el articulado de los dogmas o de los derechos, digamos, básicos o garantías constitucionales, y estamos básicamente en la parte orgánica de la Constitución, la que nos establece la forma de organización del Estado. Y esta parte se puede modificar. Hay una delegación expresa en el artículo 224 para que el Congreso pueda eventualmente modificar la organización de la administración del territorio, cambiarlo y esto, la única limitante que tiene es que no se atente o que no se menoscabe la autonomía municipal. Es decir, que no se atente en contra de municipios que ya han sido creados previamente o de corporaciones municipales. Aquí yo quisiera hacer referencia, por ejemplo, a que eventualmente existen en el ejercicio, digamos, de la administración pública, existe una serie de... existe una serie de personas o grupos sociales que pueden eventualmente requerir la creación de más municipios. De hecho, actualmente hay un grupo de vecinos, de cocodes, de comudes y de organizaciones procurando la creación de un nuevo municipio en el departamento del Quiché. El Congreso puede crear un municipio nuevo a través de una disposición o de una norma ordinaria. Sí, se puede por medio de esta facultad que le delega la Constitución. Es decir, el Congreso puede eventualmente venir y decir, bueno, se va a crear un nuevo municipio, ¿verdad? Y entonces este nuevo municipio ya va a pertenecer a determinado departamento y va a tener sus propias características y naturalmente su propio gobierno municipal. El Congreso sí puede hacer eso. ¿Qué es lo que no puede hacer el Congreso? Que las decisiones de
referentes a municipios atenten en contra de municipios que hayan sido creados. Es decir, no podemos o no puede el Congreso eventualmente suprimir un municipio. Es decir, a lo sumo se puede crear más, pero no se pueden suprimir, porque eso sí atentaría eventualmente en contra de la autonomía municipal. Eso sí que atentaría en contra de la autonomía municipal. Bueno, entonces es importante es importante que tengamos referencia precisamente a eso. Estamos entonces acá en el 224 haciendo referencia específicamente a estos criterios. Dice entonces que el Congreso puede hacer esta modificación. El artículo 225, por favor, lleven ahí la lectura conmigo. Artículo 225 de la Constitución establece lo que se conoce como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Por favor, leamos artículo 225, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, coordinado por el presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Subrayemos, por favor, la palabra ley, que la ley establezca. Cuando en la Constitución encontremos la palabra ley, estamos haciendo referencia a una norma de carácter ordinario. ¿Sí? Una norma ordinaria. La Constitución es la norma superior, es la norma suprema. Entonces, la ley es la norma ordinaria. La ley, naturalmente, va a establecer un proceso y hay una norma de carácter ordinario que va a regular cómo se integra este consejo. Pero yo quiero, por favor, que entendamos la envergadura, la importancia, la relevancia de la figura del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Sobre todo porque es una figura creada no por una norma ordinaria, no por un reglamento, no por un acuerdo gubernativo, es una figura creada por la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el constituyente allá por 1985 crea esta figura pensando en institucionalizar al más alto nivel, es decir, al nivel constitucional, un mecanismo que garantice que las decisiones de poder real que toma el presidente y su Consejo de Ministros se realicen en consonancia con las necesidades reales y básicas que se están viviendo en el interior de la República. Por eso se crea el Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Dice, con el objeto de promover la organización y la coordinación de la administración pública. Es decir, este es el consejo que va a crear, ¿verdad?, la organización y la coordinación de la administración pública. ¿En dónde? En el nivel local. Se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que va a estar coordinado al máximo nivel. ¿Por quién? Por el presidente de la República. Lo va a presidir, lo va a coordinar el presidente de la República. E integrado en la forma que la ley establezca. Entonces, la integración del Consejo ya está establecida en una norma de carácter ordinario, que la vamos a ver en la siguiente sesión, una norma ordinaria. Esta norma ordinaria sí debemos tener en cuenta, digamos que está establecida o está organizada de tal forma que todos estos mecanismos que hemos venido conversando van básicamente direccionados o buscan o tienen como objeto básicamente la integración de lo que está establecido en la ley. Dice el segundo párrafo del 225, este consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Miren qué importante es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Yo pudiera eventualmente preguntarles cuál es el órgano constitucional creado con el objeto de formular políticas públicas encaminadas al desarrollo urbano y rural y de ordenamiento territorial. La respuesta es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, de acuerdo al artículo 225. Es decir, esta norma, estos procedimientos que están establecidos en la Constitución, básicamente lo que hacen es garantizar que las decisiones, sobre todo si ustedes se dan cuenta, involucra a un actor importante que es el presidente de la República. Y en el análisis que hicimos anteriormente, teníamos claro que el presidente de la República, siendo el presidente de la República, es el comandante general del ejército, pero además es el presidente de uno de los tres poderes del Estado, es decir, del poder ejecutivo.
Este mecanismo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es un mecanismo por medio del cual el Poder Ejecutivo se descentraliza para el ejercicio de sus funciones. No es el Poder Judicial, no es el Poder Legislativo, es concretamente el Poder Ejecutivo. Ojo con eso. Por eso hay un involucramiento directo del Poder Ejecutivo. Esto no quiere decir que el Poder Legislativo o que el Poder Judicial no estén descentralizados. De hecho, el Poder Judicial tiene un mecanismo de centralización distinto a través de los jueces y magistrados, las salas de apelaciones que están distribuidas en los diferentes departamentos, los juzgados, digamos, que hay a nivel de cada departamento y básicamente la descentralización del organismo judicial se explica a partir de entender dos conceptos básicos, la competencia y la jurisdicción, que son conceptos que ustedes ya vieron allá en aquel curso de teoría del proceso. La jurisdicción y la competencia, jurisdicción por razón de territorio, competencia por razón de materia. Esos son los criterios o los mecanismos por medio de los cuales el Poder Judicial se descentraliza. Pero este mecanismo particular del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es un mecanismo administrativo diseñado por la Constitución para que el Poder Ejecutivo se descentralice. ¿Y con qué objeto la Constitución hace especial énfasis en el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo, como lo denomina la ley, como lo de su propia definición lo establece, es el que va a ejecutar el presupuesto. Es decir, es aquel que va a ejecutar básicamente los procedimientos y que va a ejecutar lo que esté establecido para el efecto en la programación anual de compras, en la planificación operativa anual y en todo el ejercicio fiscal del periodo sobre el cual esté gobernando el presidente y su gabinete de ministros. Por eso es que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural descentraliza el poder ejecutivo porque busca que los ministerios, secretarías y en general la ejecución del presupuesto del Estado esté al servicio del pueblo y esté al servicio de la gente en el nivel local, en los municipios y en los departamentos. Entonces, como futuros abogados, ustedes tienen que conocer la forma en que está organizado, en que se organiza esta descentralización para saber a qué mecanismo administrativo acudir de acuerdo al trámite o a la gestión que usted quiera realizar o que le sea encomendada eventualmente por un cliente. Quisiera explicar básicamente lo relacionado ahora al artículo 226 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Noten que el 225 habla de un Consejo Nacional y el 226 habla de un Consejo Regional. Es importantísimo tener en cuenta que se está estableciendo aquí un consejo de carácter regional de desarrollo urbano y rural. Dice, las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región. Ojo con esto, vuelvo a leer. El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural dice las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un consejo regional, es decir, son 8 regiones, entonces hay 8 consejos regionales de desarrollo. ¿Dónde dice que hay 8 regiones? En la ley normativa ordinaria que vamos a ver posteriormente, solo se los estoy adelantando. 8 regiones, entonces de acuerdo al 226 constitucional, si hay 8 regiones, van a haber 8 consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Dice que este consejo va a estar presidido por un representante del presidente de la República. Y ojo que dice representante del presidente de la República. Si estamos hablando de un representante del presidente, naturalmente vamos a estar hablando de una persona que pueda acreditar esta delegación de parte del presidente. Y como ya en sesiones anteriores hemos visto en vastedad las funciones del presidente, si yo les preguntara cómo esta persona que es delegado o delegada por el presidente va a acreditar su responsabilidad o su puesto en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, pues la respuesta correcta sería entonces que sería a partir de la emisión de un acuerdo gubernativo,
Esta persona debe acreditar su calidad a través de un acuerdo gubernativo que debe estar firmado ¿por quién? Naturalmente por el presidente de la República. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿cómo actúa el presidente? De conformidad con la ley, el presidente siempre debe actuar en Consejo de Ministros o en su defecto en compañía de uno o más de sus ministros. Es decir, la firma del presidente refrendada por uno o más de sus ministros o incluso podría ser en Consejo de Ministros. Es decir, así es como va a acreditar la persona que ha sido delegada por el presidente su calidad de presidente del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Este procedimiento no lo va a cambiar un acuerdo gubernativo, no lo va a cambiar un decreto del Congreso. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la propia Constitución. Entonces, el presidente va a nombrar a su representante en el departamento, a nivel regional, perdón, para que presida el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Dice además, continuando la lectura del artículo 225, del 226, dice que lo va a presidir un representante del presidente de la República y va a estar integrado por los gobernadores de los departamentos que informan la región. Esto nos lleva o nos adelanta un poco a la figura del gobernador departamental. Miren, el gobernador departamental, de acuerdo a la ley, lo vamos a ver más adelante, básicamente el gobernador departamental es el representante del presidente. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué está pidiéndole al presidente que nombre a un representante y además que se integre por los gobernadores? ¿Tantos representantes tiene el presidente? Sí. El presidente tiene un representante para cada departamento. El representante del presidente en cada departamento es el gobernador departamental. ¿Sí? El gobernador departamental es el representante del presidente en cada uno de los departamentos. ¿Cuántos departamentos tenemos? 22 departamentos. Por lo tanto, hay 22 gobernadores. Ahora, los consejos regionales no son uno por departamento, son 8 consejos regionales porque son uno por región y hay 8 regiones de acuerdo a la ley. Entonces, en cada consejo regional van a haber más de un gobernador departamental, pero van a estar todos los gobernadores departamentales. Es decir, lo va a presidir un representante del presidente delegado exclusivamente para presidir las reuniones del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Además de ese representante, lo van a integrar los gobernadores departamentales, que a su vez también son representantes del presidente. ¿Sí? Pero su jurisdicción es únicamente en el departamento. ¿Por qué un gobernador no puede ser a su vez el representante del presidente en el Consejo Regional? Porque los gobernadores tienen una limitante. Los gobernadores son representantes del presidente, pero su limitante es básicamente jurisdiccional. Es decir, su limitante es de acuerdo al lugar donde tengan jurisdicción. Es decir, únicamente pueden ejercer su función como gobernadores, como representantes del presidente, exclusivamente en el territorio que ocupa el departamento para el cual fueron nombrados. Es decir, el gobernador de Guatemala, al límite de Misco llegaría a su jurisdicción. Ya lo que tenga que ver con San Lucas, por ejemplo, ya es jurisdicción o territorio del gobernador de Zacatepeques. A su vez, de Zacatepeques, en la zona limítrofe con Chimaltenango, igual Chimaltenango tiene su propio gobernador. Entonces, en los consejos regionales que aglutinan a varios departamentos, los gobernadores son representantes del presidente únicamente en sus departamentos, pero quien preside el consejo regional, esa persona sí ha sido delegada por el presidente para ejercer jurisdicción sobre la región, sobre el grupo de departamentos que integran la región. Eso es lo importante a resaltar en este artículo constitucional. Continuando entonces con la lectura del artículo 226. Dice, presidido por un representante del presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región. Dice además, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos. Ojo, un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos. A ver, pensemos el caso del departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala tiene 17 municipios, ¿sí? Y pone 19 diputados. Bueno, el departamento de Guatemala con todos sus votos elige 19 diputados, pero está organizado en 17 municipios. A ver, estos 17 municipios, cada municipio tiene su alcalde, ¿sí?
y cada alcalde es integrante de algo más grande que se llama corporación municipal. Los gobiernos municipales están integrados por las corporaciones municipales. Seguramente en este Zoom hay personas conectadas de diferentes municipios, gente de Villanueva, gente de Misco, de Chinautla, de Choarrancho, bueno, y quizás algunos conectados incluso de municipios más lejanos, algún municipio de Escuintla, algún municipio de Zacatepeque, Chimaltenango, bueno, cada municipio tiene un gobierno municipal, valga la redundancia. El gobierno municipal, si bien es cierto, lo dirige el alcalde, el gobierno municipal está integrado en general por el alcalde y su respectiva corporación municipal. ¿Quiénes integran la corporación municipal? Los síndicos y los concejales. Los síndicos, los concejales y el alcalde integran cada uno en su conjunto, integran lo que se conoce como gobierno municipal o corporaciones municipales. ¿Los alcaldes forman parte de una corporación municipal? Por supuesto, forman parte de una corporación municipal. ¿Quiénes más integran una corporación municipal? Los síndicos. ¿Quiénes más? Los concejales. Entonces, síndicos, concejales y alcaldes, todos integran el gobierno municipal que se llama Consejo Municipal. Ahora, estos órganos de gobierno local que gozan de autonomía de acuerdo a la Constitución que acabamos de ver anteriormente, dice este artículo 226 que va a haber un representante, y lo vamos a leer específicamente, un representante dice, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos. Vuelvo al ejemplo del departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala tiene 17 municipios. El departamento de Guatemala, para poner a su delegado, tiene que coordinarse entre sus 17 alcaldes y sus 17 alcaldes y sus 17 consejos municipales van a nombrar a una persona para que en nombre de todos los consejos municipales represente a los consejos y pueda estar ahí en el consejo regional. Es decir, de los 17 solo va a ir uno, ¿sí? Ahora, no usualmente en la práctica han sido alcaldes, normalmente se eligen entre los alcaldes, pero si ustedes notan la redacción del artículo, el artículo particularmente habla, yo subrayaría la palabra las dos palabras corporaciones municipales. Es decir, hay una representación de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma. Es decir, las corporaciones municipales son quienes finalmente asumen esa responsabilidad y eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser un alcalde quien represente al departamento. Eventualmente pueden nombrar o pueden elegir o pueden nombrar a un alcalde, pero también pueden elegir a un concejal o a un síndico para que en representación de las corporaciones municipales del departamento integre el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Si una región está integrada por 4 departamentos y en cada departamento hay 10 municipios, estamos hablando de 40 municipios. Y si en cada municipio hay al promedio de 8, digamos, o de 10 personas que integran cada consejo municipal, estamos hablando de 400 personas. Entonces, imagínense la proporción de personas para el número de personas que van a estar sentados en la silla, porque solo van a ser una persona por cada departamento. Eso es importante y que lo tengamos presente. Dice además, los presidentes de estos consejos, es decir, ¿de qué consejos? De los consejos regionales. ¿Cuántos consejos hay? 8 consejos. ¿Por qué? Porque hay 8 regiones. ¿Por qué hay 8 regiones? Porque así está en la ley. No está en la Constitución, pero está en la ley. Bueno, los presidentes de estos consejos, de los consejos regionales, de los 8 consejos regionales, dice, integran ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El término ex oficio es una voz latina, básicamente que hace referencia a que la función está aparejada, ¿verdad?, a la calidad que ostentan. Es decir, no hay necesidad de requerimiento. Quienes detenten la calidad de presidentes de los consejos regionales automáticamente por ejercicio de su propia función, ex oficio, ¿ya? Por ejercicio de su propia función, deben integrar también
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y eso es importante. Porque se me ocurre por ahí una pregunta capciosa, digamos, y decir, bueno, miren, eventualmente yo pudiera venir y preguntarles, miren, señores, explíquenme cuál es el requisito o quiénes de acuerdo a la Constitución, así sería la pregunta capciosa, quiénes de acuerdo a la Constitución integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y si ustedes se van al artículo 225 y lo leen completo, lo único que van a encontrar ahí es que lo preside el presidente de la República. Pero de ahí dice que la ley es la que va a regular la forma en que se va a integrar. Entonces ustedes tendrían que leer el 226 en la parte final, porque el 226 dice además que de acuerdo a la Constitución, son los presidentes de los consejos regionales los que además van a integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces el Consejo Nacional, a la hora que usted integra la redacción del 225 y del 226, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural lo preside, naturalmente lo coordina el presidente de la República y lo integran de acuerdo a la Constitución, los presidentes de los 8 consejos regionales de desarrollo urbano y rural, entre otras personas que establece la ley. Eso lo vamos a ver ya en la ley. Pero ojo con la pregunta, porque la pregunta también pudiera decir, de acuerdo a la ley, quienes integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y ahí ustedes tendrían que poner, además de lo que establece la Constitución, los que establece la ley, que son los ministros, secretarios, y ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ojo, no es lo mismo si yo pregunto de acuerdo a la Constitución o si yo pregunto de acuerdo a la ley. Cuando se habla de la ley, se habla de la norma ordinaria. Cuando se habla de la Constitución, específicamente de la Constitución. Entonces, veamos, artículo 226, artículo 227. Sigamos con la lectura del artículo 227. Dice, gobernadores. Artículo 227, el gobierno de los departamentos, ojo, el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Ojo, el gobernador no lo nombra el Congreso, el gobernador lo nombra el presidente. Hay un mecanismo específico para la elección del gobernador que lo vamos a ver en la ley. De hecho, hay una participación activa de la sociedad civil legalmente establecida y formalizada en el departamento, que hace un proceso de selección y le propone a una terna al presidente, y el presidente elige de 3 opciones que sociedad civil le da en cada departamento a uno para que ejerza el puesto de gobernador. Entonces, veamos la figura del gobernador. Ya explicamos que el gobernador es el representante del presidente en ese departamento, ¿verdad? Tiene las facultades delegadas por el presidente específicamente con la limitante de del territorio, de su jurisdicción por territorio. Dice el 227 constitucional, el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir, dice, las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que ¿quién? Que un ministro de Estado, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. Hay varios temas que resaltar en este 227. Primero, que dice que estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente. Ojo, nuevamente, ¿cómo nombra el presidente a sus gobernadores? Por medio de un acuerdo gubernativo firmado naturalmente por el presidente en Consejo de Ministros o en su defecto con su firma refrendada por uno o más de sus ministros. Eso es cajonero, lo debemos tener presente. Bueno, dice que si el gobernador es un representante del presidente en el departamento y si el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, el gobernador en el departamento es el responsable de la coordinación de la fuerza pública, incluida por supuesto la Policía Nacional Civil. Es decir, la Policía Nacional Civil en el nivel local debe reportarle sus acciones al gobernador departamental, porque es como que fuera el presidente en ese departamento. Dice además, deberá reunir las mismas calidades que un ministro. ¿Cuáles son las calidades para ser ministro de acuerdo a la Constitución? Tener más de 30 años, ser del Estado seglar y básicamente estar en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Pocos requisitos? Sí, pocos requisitos, pero eso es lo que establece la ley. Ahora,
los gobernadores, dice además, ojo con esto, que van a requerir las mismas que un ministro, que son esas esos tres elementos que acabo de mencionar. Y dice que va a gozar de las mismas inmunidades que este. ¿A qué se refiere? Básicamente al derecho de antejuicio. Los ministros tienen un derecho de antejuicio por la calidad de ser ministros y consecuentemente los gobernadores también van a tener derecho de antejuicio. Entendemos ya a estas alturas que es el derecho de antejuicio, ¿verdad? Esa protección jurídica que otorga la ley en favor de determinados funcionarios que establece la normativa para evitar que, entre comillas, sean perseguidos políticamente por el ejercicio de su cargo. El tema básicamente aquí es el gobernador, al requerirse el mismo perfil de un ministro, también va a gozar de las mismas inmunidades. Básicamente se está refiriendo al antejuicio. Dice además, debiendo haber estado, y aquí voy a recordarles algo de derecho civil, subrayamos la palabra domiciliado, durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. Mis amigos, no es lo mismo domicilio que vecindad, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo la vecindad que el domicilio. Básicamente, la vecindad la vamos a ver acreditada por el documento personal de identificación, el DPI respectivo. El domicilio básicamente hace referencia al lugar en donde las personas viven. Y para el efecto, la normativa ordinaria y reglamentaria establece una serie, un mecanismo por medio del cual las personas van a acreditar que están domiciliadas de manera formal, domiciliadas formalmente en un departamento específico. Entonces, alguien que ha vivido toda su vida en Guatemala no puede resultar de la noche a la mañana siendo el gobernador de Huehuetenango, por ejemplo, porque debe, dentro de sus requisitos, pedir que esta persona acredite que ha estado domiciliado por lo menos 5 años antes de que sea designado. Entonces, pregunta capciosa, yo pudiera en el examen preguntar, por ejemplo, que qué requisito establece la Constitución adicional a los contenidos en el perfil de un ministro para poder asumir como gobernador. Y ese requisito extraordinario a los requisitos de un ministro es justamente el haber estado domiciliado durante 5 años anteriores a su designación en el departamento para el cual fue nombrado. Bien, continuamos entonces con la lectura. Artículo 228 constitucional. Consejo departamental. Dice, en cada departamento habrá un consejo departamental que presidirá el gobernador. Miren, aquí ya estamos hablando de la tercera figura constitucional. La primera era el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la segunda figura es el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, y ahora en el 228 estamos hablando del Consejo Departamental, que no es lo mismo. El Consejo Departamental dice que en cada departamento habrá un Consejo Departamental que presidirá el gobernador. Dice, estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. Entonces, el consejo departamental es otra instancia y dice que habrá un consejo departamental en cada departamento. Siendo entonces que hay 22 departamentos, hay 22 consejos departamentales, siendo que hay 8 regiones, hay 8 consejos regionales de desarrollo urbano y rural, y siendo que hay una sola nación, una sola república, hay un solo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, si yo eventualmente preguntara, enumere o explique de manera cuantitativa, ¿verdad? Cada una de las figuras de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, de Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y de Consejo Departamental, la respuesta correcta sería, hay 22 consejos departamentales, hay 8 consejos regionales de desarrollo urbano y rural y hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está en la ley. Entonces, dice el 228, en cada departamento habrá un consejo. ¿Que presidirá quién? El gobernador. Dice, estará integrado por quienes, por los alcaldes de todos los municipios. Vean ustedes la diferencia. El consejo departamental sí debe estar integrado específicamente en la redacción de la Constitución. Aquí dice alcaldes. Ojo con esto. Habla de alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privados organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. No dice cuántos ni quiénes van a ser los representantes del sector público y privado organizados. No lo dice. Sin embargo, sí establece que va a ser la ley quien en todo caso va a regular cuando veamos la norma ordinaria, ahí vamos a ver
quiénes son y cuántos son, ¿verdad? Quienes integran este Consejo Departamental. Artículo 229, aporte financiero del gobierno central a los departamentos. Dice, los consejos regionales y departamentales deberán de recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del gobierno central. Mucho ojo con esto porque el gobierno central, cuando la Constitución habla de gobierno central, se está refiriendo básicamente al poder ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, es quien administra los recursos financieros, no es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo crea las normas y supervisa la ejecución. El Poder Judicial no tiene absolutamente nada que ver porque su actividad es meramente jurisdiccional y judicial, y la actividad administrativa que tiene el Poder Judicial es básicamente para efectos de su propia administración. Entonces, todo esto es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, le corresponde al Poder Ejecutivo por medio de quién? Por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Entregar el apoyo financiero necesario para que funcionen los consejos regionales y departamentales. Noten ustedes que entonces los consejos regionales y departamentales deben estar constituidos como lo que se conoce en la jerga, digamos, de la Contraloría General de Cuentas como unidades ejecutoras. Es decir, son unidades creadas con capacidad de ejecutar un presupuesto, puesto que también tienen la capacidad de recibir este presupuesto, de que les sean asignados fondos, de generar un proceso de planificación, exactamente así como en su momento les expliqué cómo ejecuta su presupuesto el gobierno central a través de un POA, un plan operativo anual, a través de un PAC, un plan anual de compras, a través de un despliegue de serie de elementos, de instrumentos que quiere o que pide eventualmente la CG Plan. También los gobiernos locales deben tener esta planificación, deben coordinarse con CG Plan para efectos de sus metas y están regidos también, de acuerdo al Ministerio de Finanzas Públicas, por un presupuesto de gestión por resultados. Y entonces todo este proceso, todo este mecanismo, naturalmente avanza hacia lo que es el Consejo departamental y lo que establece para el efecto el aporte financiero del gobierno central que debe darse, que debe entregarse por medio del Ministerio de Finanzas Públicas a los diferentes consejos regionales y a los consejos departamentales para que estos ejecuten proyectos en favor de la gente. ¿Qué tipo de proyectos? Todo tipo de proyectos, digamos, desde caminamientos, temas vinculados básicamente a reforestación, atención de necesidades básicas de la población, siempre que esta situación haya sido previamente incluida en la planificación respectiva, le hayan sido asignados los fondos respectivos y que a su vez pues este tema esté avanzando de acuerdo a lo que establece la ley. Aquí hago un punto y aparte porque hasta el artículo 229 llega lo referente a la descentralización del poder ejecutivo. El artículo 230 hace referencia más bien a una descentralización de una necesidad institucional que es la necesidad de tener certeza jurídica sobre las tierras que se poseen. El Registro General de la Propiedad es una institución descentralizada, básicamente creada, que tiene su propia ley orgánica, que si bien es cierto, el registrador lo nombra el presidente de la República porque así lo dispone la ley, es una institución que se rige por sus propias normas y que esta debe ser organizada, dice, a efecto de que en cada departamento o región que la ley especifica se determine o se establezca su propio registro de la propiedad. La Constitución es muy ambiciosa en ese sentido porque establece que debiese haber o debiese organizarse el Registro General de la Propiedad en haber por lo menos uno en cada departamento. Todos sabemos que no es así. No hay un registro de la propiedad en cada departamento. No hay 22 registros generales de la propiedad. Hay uno en Quetzaltenango, hay otro aquí, por ahí hay proyectos de abrir un par más, pero no más. Ahora, establece la Constitución, dice que para efecto de cada departamento o región, ¿verdad? Que la ley específica determine. ¿A qué ley se está haciendo referencia aquí? Específicamente la ley orgánica del Registro General de la Propiedad, la cual aprovecho, por favor descargan porque nos va a servir para lectura en la próxima clase. Dice que establezca su propio registro y el respectivo catastro fiscal. ¿Por qué habla la Constitución de un catastro fiscal?
Básicamente esto está un poco relacionado o vinculado a lo que es en materia tributaria se conoce como hecho generador. Es decir, a ver, cuando alguien no tiene por ejemplo, voy a poner como ejemplo el impuesto de circulación de vehículos. Si usted no tiene un vehículo a su nombre, al no tener un vehículo a su nombre, no es un sujeto obligado a pagar, a cancelar el impuesto de circulación. Si no hay un hecho generador, no hay algo que le obligue, que le haga un sujeto obligado a pagar ese impuesto. Pero si usted tiene una moto, por más sencilla que sea, esa moto ya es incluida dentro ya lo hace un sujeto obligado y usted, de acuerdo al modelo de su moto, a la marca de su moto, tendrá que cancelar un monto que esté establecido por la Superintendencia de Administración Tributaria para pagar. Luego, si usted compra una moto más reciente, de una mejor marca, de un modelo más reciente, entonces, pues naturalmente el impuesto va a subir y luego si compra un vehículo va a subir y si pasa, digamos, de un Toyota y luego se compra un BMW o se compra, bueno, dependiendo la marca, el modelo, pues también el impuesto, el monto del impuesto sobre circulación de vehículos va a cambiar. Bueno, con los terrenos, con la propiedad privada sobre la tierra, pasa lo mismo, ¿verdad? Con la propiedad privada existe básicamente un hecho generador que es quien tenga tierra, quien tenga derecho de propiedad sobre tierra, se hace automáticamente objeto obligado. Al tener un hecho generador, se hace un sujeto obligado a cancelar, por ejemplo, el tema básicamente del impuesto único sobre inmuebles y todo lo referente a los trámites ante el registro de la propiedad para poder realizar qué cosa. Lean ustedes, porque estoy hablando de esto, por la frase catastro fiscal. Es decir, el registro general de la propiedad, por supuesto, en acompañamiento con DICABI del Ministerio de Finanzas, realizan un proceso de avalúo sobre la tierra, sobre el poder adquisitivo en torno a la tierra y van tasando conjuntamente con los gobiernos municipales lo referente al YUSI y a otras obligaciones derivadas de la posesión de la tierra, de la posesión en propiedad de la tierra. Es decir, el registro de la propiedad no solamente fue creado constitucionalmente para llevar eso, un registro de las propiedades, sino además para que también evalúe el respectivo catastro fiscal. Entonces, tiene dos funciones generales o básicas el registro general de la propiedad. Primero, naturalmente, el registro de las propiedades, pero también el catastro fiscal de cada una de estas, para que éstas generen rentas en beneficio de la recaudación tributaria y en beneficio de la gente. Es decir, quien tenga tierras, que también sea un sujeto de pago de impuestos, para que con estos impuestos se repartan dentro de la gente que tiene necesidad de ser suplida en sus necesidades. Bien, vamos a dejar la lectura de los artículos hasta acá. Yo quisiera que si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, pudiera por favor levantar la mano para poder ir aclarando dudas o algo que quieran comentar. Con mucho gusto podemos aclarar si a alguien le quedó alguna duda. Bueno, siendo que no, quisiera platicarles acerca de el tema del trabajo. He recibido algunas consultas respecto a la entrega del trabajo. Creo que fui muy claro. Algunas personas todavía piensan que lo van a entregar de manera física. Ya fuimos muy claros. El trabajo se va a enviar vía correo electrónico. Hay 2 correos electrónicos para los cuales se creó, digamos, la posibilidad de que ustedes pudieran enviar y se les va a compartir. Hay un correo para la sección C, hay otro correo para la sección D. Y básicamente la fecha de entrega es el día del examen, ¿sí? El día del examen, pero hay un horario específico para entregarlo y es que ustedes van a mandar su trabajo escaneado en las condiciones que ya explicamos anteriormente, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, no lo van a hacer al mismo tiempo que resuelvan el examen, ¿sí? Tiene un horario, hay que ser ordenados. El trabajo lo cargan o lo mandan de 8 a 5.
Si alguien tiene el trabajo antes, por supuesto que lo puede mandar antes. Alguien por ahí va a decir, mire, es que yo trabajo de 8 a 5, no lo puedo mandar antes. Bueno, mándelo una noche antes, no hay problema. Pero no pueden estar mandando el trabajo justamente cuando estén resolviendo el examen. De eso se trata, que se note que por lo menos lo trabajaron con un día de anticipación, ¿verdad? Entonces se entrega el día del examen o a más tardar, digamos, 4:55 de la tarde del día del examen. Esa es la información, igual se les va a publicar en el grupo, se va a hacer circular ahí la información respectiva, pero es bueno que la tengan porque había mucha inquietud respecto a la fecha de entrega. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud o algo, puede levantar la mano. Y si no es así, pues me dio mucho gusto saludarlos. Nos estaremos platicando el próximo jueves. Perdón, Karen Mariela, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una Buenas noches. consulta, no me quedó muy claro el término ex oficio del artículo 226. El término ex oficio básicamente hace referencia a que está dentro de sus funciones. Es decir, las personas que tienen un nombramiento, una delegación por parte del presidente para presidir los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, también tienen la obligación de integrar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Es una obligación ex oficio, es una voz latina que básicamente lo que quiere decir es está incluido dentro de sus funciones. ¿Sí? Ex oficio no implica ni un pago aparte, ni tampoco implica una segunda delegación. Es decir, no necesita que el presidente le haga dos nombramientos, uno para que presida el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y otro para que integre el Consejo Nacional. No, ex oficio, está incluido en sus funciones. No requiere de un nombramiento aparte y consecuentemente tampoco va a devengar un salario extra por hacer esa función, básicamente. Muchas gracias, licenciado. Bueno, de nada. Bueno, Licenciado, entonces, disculpe, buenas noches. buenas noches, adelante. Perdone una consulta. Cuando usted mencionaba al inicio de la clase, mencionaba de que no se podía, por ejemplo, se podían crear nuevos municipios, pero no se podían eliminar o restringirle territorio a los que ya están creados. En ese caso, ¿cómo podría ser si ya el territorio está delimitado? Sí, no territorio, sino lo que yo dije es que no se pueden suprimir municipios. Es decir, naturalmente no habría otra forma, es la misma tierra, solo hay que repartirla ahora dentro de más municipios. Lo que pasa es que la Constitución habla de que debe respetarse la autonomía municipal. Entonces, a lo que yo voy es, por ejemplo, que el Congreso no puede venir hoy y decir, por disposición del Congreso, los municipios que antes le pertenecían, por ejemplo, a Quetzaltenango, pasan a formar parte de Totonicapán, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Es la misma tierra, no se está creando un nuevo municipio, pero están literalmente suprimiendo un departamento, ¿verdad? Y están violentando la autonomía municipal porque los municipios no pidieron hacer eso. Ahora, hay casos distintos, ¿verdad? Casos en donde se crean municipios nuevos, porque, por ejemplo, voy a dar un caso genérico, Chiantla, Huehuetenango, no es así, digamos, pero vamos a imaginar, Chiantla, Huehuetenango, hay una buena parte de gente, de pobladores, de organizaciones civiles, de dirigentes, que reclaman apartarse de Chiantla y formar un nuevo municipio y se lo piden al Congreso, pero esa petición debe ir acompañada de la venia de Chiantla, de la Corporación Municipal de Chiantla, para que el Congreso no violente su autonomía municipal. Entonces, si el municipio, las autoridades municipales del lugar están de acuerdo con que un grupo de personas se separen porque reúnen, además, la ley establece requisitos, los vamos a ver, no es nada más de pedirlo. La ley establece un mínimo de habitantes, productividad, bueno, hay una serie de indicadores que hay que tomar en cuenta. Si esos indicadores técnicos se cumplen y además hay voluntad política, tanto de quienes quieren salirse como de las autoridades municipales, entonces el Congreso sí puede crear un nuevo municipio. Pero si no hay la venia de la municipalidad, entonces no. ¿Por qué? Porque se estaría violentando la autonomía municipal. Por ahí va el tema. Gracias, licenciado.
Bueno, de nada. ¿Alguien más? Bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.